Queremos dar la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en la mesa principal. El señor Francisco Vacas Dávila, ministro de Relaciones Laborales del Ecuador, quien nos honra con su presencia. La señora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, que nos honra con su visita al Ecuador. La señora Diana Selene, subdirectora de Protección Laboral de Colombia, quien viene en representación del vicepresidente de la República de Colombia. Y el señor, vamos con aplausos. Y el señor Javier Nadal, vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica a nivel mundial. Queremos comenzar, por favor, con las notas del himno nacional de la República del Ecuador. De pie, por favor. Que viva el Ecuador, pero vamos a cantar una sola vez el himno nacional, ¿verdad? Pues que viva el Ecuador y que vivan también todos los representantes de los países que nos hemos reunido aquí para hablar sobre el trabajo infantil, para hablar en este encuentro de debate, para buscar, analizar y plantear cuáles son los retos que nos esperan como sociedad global, para conseguir eliminar finalmente el trabajo infantil, pues en lo que nos queda de la década. Están dignos representantes de Perú, Colombia, Guatemala, Panamá, Bolivia y Argentina. Bienvenidos todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el entusiasmo con el cual empezamos este cuarto encuentro internacional contra el trabajo infantil. Para hablarnos sobre los detalles de este encuentro, quiero pedir a Javier Nadal, vicepresidente de Fundación Telefónica, que nos acompañe al micrófono. Muchas gracias. Señor Francisco Vacas Dávila, ministro de Relaciones Laborales de Ecuador. Señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Señora Diana Selene, subdirectora de Protección Laboral de Colombia. Amigos y amigas,
215 millones de razones en el mundo y más de 14 millones de razones en América Latina nos convocan hoy aquí, en Quito, con el objetivo común de contribuir a la erradicación del trabajo infantil. Desde 2006 y cada dos años, Fundación Telefónica y su programa ProNiño vienen promoviendo una serie de encuentros internacionales que buscan generar conocimiento, compartir experiencias y alcanzar acuerdos que ayuden a prevenir y eliminar el trabajo infantil en América Latina. Con el apoyo de la OIT y la UNESCO, iniciamos hoy aquí el cuarto encuentro internacional contra el trabajo infantil denominado Aportes a la eliminación del trabajo infantil en América Latina, un camino hacia la Conferencia Mundial de 2013. Este será el primero de 4 encuentros subregionales que a lo largo de los próximos 14 meses se celebrarán aquí primero y después en Panamá, México y Brasil. Cada uno de ellos irá precedido de una fase online que contribuya a prepararlos y hacerlos más enfocados en las cuestiones que más interesan. En esta primera ocasión, más de 2.600 personas se han registrado, 35 actividades serán desarrolladas y visitando un promedio de 17.000 páginas semanales. Fundación Telefónica quiere una vez más, y siguiendo los compromisos que establece la hoja de ruta, propiciar un espacio abierto, participativo, de aprendizajes y consensos de aquellos agentes sociales e instituciones que quieran aportar aprendizajes y experiencias a la Conferencia Mundial de 2013 en Brasil y ayudar a crear condiciones sociales, institucionales y políticas que hagan más efectiva la eliminación y prevención del trabajo infantil en América Latina. El objetivo es que al final de los 4 encuentros pueda elaborarse un documento que reúna los aportes sobre los avances en la región en esta cuestión tan esencial para los derechos de la infancia. Es nuestra iniciativa y somos responsables de la organización del evento, pero no pretendemos ser protagonistas, sino un agente más, comprometido en esta lucha desde el 2004 y con la voluntad de facilitar un punto de encuentro que articule y haga fructificar el diálogo entre diferentes actores animados por un objetivo común: hacer del trabajo infantil una expresión del pasado y saber que no puede haber desarrollo social posible con trabajo infantil. A lo largo de los 4 encuentros se irá construyendo un camino en el que diferentes agentes sociales, instituciones, organizaciones de trabajadores y empleadores, organismos multilaterales, organizaciones del tercer sector, academia, agencias de cooperación, gobiernos, niños, niñas y adolescentes y sociedad en general se irán sumando y participando a través de sus reflexiones y experiencias, logros y desafíos en el marco de la hoja de ruta, instrumento rector que junto con las políticas públicas conforman ese norte orientado a erradicar el trabajo infantil. Al ritmo que vamos, somos conscientes de que las metas de erradicar las peores formas de trabajo infantil al 2016 difícilmente podremos alcanzarlas. La crisis contribuye a poner en riesgo el objetivo y en países donde el trabajo infantil era casi inexistente vuelve a reaparecer. Pero también sabemos que se puede, que es posible, que se han hecho muchísimas cosas para luchar contra él y de manera efectiva, pero queda mucho por hacer y un largo camino por recorrer. Aquí estamos juntos para trabajar en este difícil reto. Hablando de cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad, Bernardo Kilsberg escribió hace unos meses: se necesitan políticas públicas que protejan a las familias pobres, aseguren la educación y la salud universal y creen oportunidades de trabajo para jóvenes excluidos, empresas socialmente responsables y sociedades civiles movilizadas. El mismo artículo, publicado en un diario auspiciado por UNESCO, menciona muchos ejemplos en la región de políticas que se están instrumentando y haciendo frente a la pobreza y desigualdad con sistemas de protección social. A lo largo de los años que llevamos implementando acciones de erradicación del trabajo infantil, hemos aprendido muchas cosas, acumulando experiencias, acompañados por las más de 120 organizaciones sociales y sus más de 6.000 trabajadores sociales que diariamente trabajan junto con las familias de los casi 280.000 niños y niñas que participan del programa ProNiño.
y las escuelas y las diferentes instituciones locales que conforman el gran tejido social con la finalidad de restituir los derechos de los niños y las niñas. El trabajo infantil es una flagrante violación a esos derechos, que pone en riesgo su desarrollo y su vida, y que también pone en peligro el futuro de la sociedad. Tenemos la obligación de trabajar por una mayor justicia social y desde Fundación Telefónica creemos que otro mundo es posible. No vamos a claudicar en esa lucha de lograr un mundo sin trabajo infantil. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Javier Nadal, vicepresidente de Fundación Telefónica. A continuación nos acompaña Diana Selene, subdirectora de Protección Laboral, en representación del vicepresidente de la República de Colombia. Buenos días para todos. Señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz. Señor Francisco Vacas, ministro de Relaciones Laborales del Ecuador. Señor Javier Nadal, vicepresidente ejecutivo Fundación Telefónica de España. Señoras y señores, en nombre del Gobierno colombiano y el Ministerio del Trabajo, como líder de la política de erradicación de trabajo infantil, me permito dirigir las siguientes palabras. Los niños a estudiar, los adultos a trabajar, Colombia sin espacio para trabajo infantil, fomentar nuevas y mejores oportunidades para lograr hacer de este sueño una realidad. Son frases que a menudo se escuchan cuando se trata de hablar sobre el trabajo de los niños, niñas y adolescentes. Hablar en Colombia sobre el trabajo infantil es un tema muy complejo, ya no se restringe a un sector del país, existe a lo largo y ancho de todo el marco geográfico de Colombia. La crisis social, económica y políticas en el mundo entero y en Colombia hacen que la población infantil se constituya en un conglomerado importante al interior del mercado laboral, que además es uno de los graves problemas que este debe afrontar, pues a los niños no se les permite gozar de sus derechos y de su desarrollo armónico acorde con su ciclo vital. Por eso en Colombia son muchos los avances en materia de políticas, planes y programas que desde el Gobierno Nacional se ejecutan para disminuir el trabajo infantil y permitir que los niños, niñas y adolescentes dejen de ser proveedores y buscadores de soluciones que solo los adultos somos los responsables. Razón por la cual el Gobierno colombiano, a través de los planes nacionales de desarrollo, con el ánimo de reducir el trabajo infantil y juvenil, avanza y consolida una política de Estado, creada en la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2008-2015, cuyo objetivo es focalizar y ordenar, coordinar todas las acciones articuladas entre las entidades estatales y las entidades privadas para el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los sistemas de escolarización, a las ofertas de servicio y el acceso de sus familias a todos los programas del sistema social. Se desarrollan acciones coordinadas con las regiones a su vez para disponer de planes a favor del mejoramiento de la calidad de vida, que es un resultado de un esfuerzo conjunto de instituciones y actores del nivel nacional, articuladas asimismo con los comités interinstitucionales de orden nacional, departamental y municipal para la erradicación de trabajo infantil que son creados en estos territorios. Estos comités son presididos por el Ministerio de Trabajo, con presencia de organizaciones de empleadores, de trabajadores, de instituciones del Estado y con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo. Es un esfuerzo permanente hacia la protección integral y restablecimiento de los derechos vulnerados, articulado esto con la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza y la Inequidad, que va desde la identificación de los niños en trabajo infantil, el desarrollo de un sistema de información y un registro que cuenta el grado de vulneración de los derechos de los niños y las acciones para su desvinculación, fortaleciendo de esta manera a todos estos comités de trabajo infantil y a los actores sociales. Por eso en Colombia, prevenir y erradicar el trabajo infantil en corresponsabilidad es la consigna nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Diana Selene, representante del Gobierno de Colombia. Y nos place tener aquí a una mujer símbolo latinoamericana de la lucha por la reivindicación de los derechos.
y el derecho a estudiar, el derecho a no trabajar es un derecho por el cual estamos comprometidos todos aquí en la erradicación del trabajo infantil. Con ustedes, Rigoberta Menchú, que nos acompaña con unas breves palabras, porque a las 5 de la tarde tendremos su conferencia magistral, pero damos un abrebocas con esta mujer que nos honra con su presencia aquí. Muchísimas gracias. Primero, es un gran honor estar aquí en Ecuador una vez más y sobre todo agradecer profundamente la invitación que se me ha hecho por la Fundación Telefonía y sobre todo en un tema que nos concierne a todos y a todas los seres humanos del planeta, y es la formación de un ser humano integral. Un ser humano integral desde su gestación hasta la culminación de su ciclo de vida, que es la vida también total del planeta. Así que, don Javier, gracias por la invitación y es un honor también compartir aquí la mesa con el señor ministro de Trabajo del Ecuador y la señora Diana Selene, y agradecer también a todos los directivos de las fundaciones telefónicas de América Latina, de Europa y de muchas partes que están haciendo este trabajo extraordinario para enriquecer los planteamientos de la Conferencia Mundial de Erradicación del Trabajo Infantil que se va a llevar a cabo en Brasil. Creo que es muy importante el día de hoy para que demos lo mejor de nosotros, sacando las experiencias. Creo que cada uno de ustedes han hecho un largo trabajo para evitar el trabajo que deben realizar los jóvenes, los niños, desde su infancia, trabajo que no les corresponde, sino más bien el fortalecimiento de los valores de este mundo, y es la creación de un mundo en paz y en armonía. Yo estoy aquí para motivarles, en primer lugar, para empezar este sagrado día, recordando que todo es complementario, nada de lo que hayamos hecho realmente ha encontrado una solución verdadera. Sin embargo, cada uno de nuestros esfuerzos ha venido abonando para que ocurra el sueño, aunque sea en un niño, en 2, en 100, en 1000 o en 5 millones de niños, ¿verdad?, de que tengan la oportunidad de no realizar trabajo infantil antes de que le toque su edad madura, de fortalecer y sostener la humanidad en general. Entonces, yo les motivo el día de hoy, a las 5 de la tarde tengo algunas reflexiones y solamente quisiera avanzar algunas ideas. Primero, tenemos la obligación de ver la problemática del trabajo infantil, que no solo erradicarla, sino verla en un contexto global. Tratar de identificar las causas que genera el trabajo forzoso a nuestros niños. Luego, tratar de ver el ángulo integral desde la familia y la sociedad, porque muchos de los valores que se han perdido el día de hoy en todo el planeta ha agravado el delito que se comete al involucrar a los niños a un trabajo que no les corresponde. Y entonces creo que las razones fundamentales desde el punto de vista de la integralidad social y la integralidad familiar. El otro tema es que tenemos que verlo desde el punto de vista de educación. ¿Qué hacemos hoy para que la educación sea integral, para que permita un ser humano integral? Y bueno, ver las experiencias. Me gusta mucho el enfoque de la Fundación Telefonía en cuanto a que los enfoques tienen que estar
directamente no solo a aislar el joven y el niño, el trabajo infantil por su cuenta, sino involucrarlo a todos los temas nacionales. Si hemos hecho una novedad en los temas de derechos humanos, entonces tendríamos que incorporar en nuestro discurso y en nuestra acción, en nuestra lucha contra el trabajo infantil. Si hemos avanzado en la educación en general, pues tendríamos que incorporar el niño en ese ángulo de nuestro trabajo. Y si hemos avanzado en el desarrollo integral, entonces tendríamos que enfatizar la condición del trabajo infantil, ¿verdad?, que dentro de los campos de derechos que ya hemos avanzado. Entonces, ver la niñez en su contexto integral, ¿verdad?, y no solamente verla como un niño aislado de los problemas globales o las decadencias globales, decadencia institucional, decadencia social y decadencia material. Entonces, la complementariedad del enfoque es muy importante. Gracias entonces por la oportunidad y quiero saludarles. Yo sé que ustedes son pioneros en el tema y he venido también para aprender y he venido para comprometerme a que todo lo que haga aquí en adelante también se enfoque en contra del trabajo infantil. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Rigoberta Menchú Tum por estar aquí con nosotros y, como bien dije, un abrebocas. Ya tendremos su conferencia magistral más tarde y estaremos ansiosos de poder escucharla. A continuación, quiero, antes que nada, agradecer muchísimo al ministro de Relaciones Laborales del Ecuador, Francisco Vacas, por ser la cabeza rectora de todas las políticas y sobre todo por haber conseguido en Ecuador articular a todas las personas, a todas las organizaciones, a todos los sectores que estamos comprometidos con la erradicación del trabajo infantil. Muchísimas gracias por habernos articulado también al sector civil para poder apoyarle en todo lo que son la consecución de las metas nacionales. Estamos nosotros comprometidos para un Ecuador sin trabajo infantil. Señor ministro, el estrado es suyo. Gracias, Dagmar. Buenos días, señoras, señores medios de comunicación. Compañera Rigoberta Menchú, un gusto y un placer tenerla nuevamente en este país. Señora Diana Selene, subdirectora de Protección Laboral de Colombia. Señor Javier Nadal, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica España. Bueno, siempre saludamos nosotros estas iniciativas, en las cuales yo creo que estamos todos llamados a sumar esfuerzos. Creo que es algo con lo que empezamos a conversar hace algunos años, cuando veíamos el trabajo infantil como una meta dispersa de todo el mundo. En el país existía dentro del sector público mucha dispersión, en el sector privado de la misma manera. Y empezamos a conversar precisamente con Telefónica, cuando se llamaba Movistar, me parece. Y empezamos a conversar para tratar de unir esfuerzos y buscar las mejores alternativas. Y creo que lo primero era poner en la mesa las coincidencias que teníamos todos y cada uno desde su diferente ámbito, es decir, cada actor en sus responsabilidades, en sus facultades, en sus sectores. Entonces veíamos que hacíamos un buen trabajo, pero cada uno por su lado y a veces se duplicaban esfuerzos. Entonces pensábamos, ¿por qué no unir todos los esfuerzos en respuesta a quiénes? A esos niños que estaban esperando respuestas de todos nosotros. Porque yo creo que la erradicación del trabajo infantil no debe ser tomado como una plataforma para buscar protagonismo, que creo que era algo fundamental, algo con lo que empezamos, sino más bien el dar respuestas claras, objetivas e inmediatas a aquellos menores que seguían trabajando mientras tanto Estado como sociedad civil de manera desorganizada trataban de hacerlo. Entonces, lo primero que hicimos era poner la casa en orden. Nos reunimos a nivel gobierno y decidimos, señores, vamos a ponernos todos de acuerdo en la misma línea. A nosotros nos gustan siempre las estructuras transversales planas,
es decir, sin jerarquías, sin alguien que diga yo fui el que lo hizo, ¿no? Yo creo que más allá de eso, el reconocimiento de nuestra tranquilidad, nuestra conciencia tranquila, luego de cumplir con las funciones que venimos realizando, será el que menores ya no estén trabajando. El verlos luego estudiando, luego siendo profesionales y luego transmitiendo a su vez ese mensaje al resto de la población. Porque yo creo que aquí, y como bien lo mencionaba la compañera Rigoberta, hay que buscar el origen del problema. No solo el hecho de coger y tomar medidas reactivas, sancionatorias, de ir a sancionar a todo el mundo donde exista trabajo infantil, sino buscar cuál es el origen del problema y atacarlo de una manera muy frontal y directa. Entonces, ver por qué están trabajando los niños, es decir, dónde está el real problema. Y trabajando de esa manera vamos a erradicarlo de raíz, de fondo. Porque el hecho, como teníamos antes aquí, se habían erradicado 10.000 niños, pero resulta que al mismo 10 veces. Entonces no llegábamos a la solución del problema, es decir, entraba el niño al basural y lo sacábamos, y así sucesivamente. Pero no llegábamos al fondo del tema. Este es un problema social más allá del hecho de que solo el menor esté trabajando, sino el por qué está haciendo eso. ¿Por qué el problema de la familia, el problema de educación, el problema de salud? Estamos claros que el futuro del país está en los niños, en los jóvenes, y que la educación es un pilar fundamental para el progreso de los países. Y tenemos que empezar desde ahí. Los niños tendrán que estar estudiando, sí, tendrán que jugar, tendrán que tener una niñez normal, una niñez feliz, una niñez que luego les permita, porque para trabajar tenemos toda la vida entera. Y no es el momento adecuado para empezar en esas edades, porque eso va a generar distorsiones sociales posteriormente. Entonces tenemos que llegar en esa línea a descubrir el origen, y cada uno dentro de su línea. Entonces yo creo que el momento en que estamos en estas posiciones, en las que hoy estamos de este lado, y en las que estamos yo creo que todos del mismo lado, sino que somos diferentes actores, esto es responsabilidad de todos, y yo así lo siento, y sentimos dentro del gobierno como eso, como una obligación y una responsabilidad del trabajar por esto. Porque mientras estamos trabajando nosotros en todos estos temas y viendo las mejores alternativas y las rutas, hay menores que siguen trabajando y que no pueden seguir esperando a que nos pongamos de acuerdo nosotros en ver a quién le toca y quién sale primero. Es decir, esos temas son absolutamente superficiales y tenemos que dar respuestas concretas. Entonces no podemos perder el tiempo, y creo que lo hemos venido aprovechando bastante bien. Nos pusimos metas muy agresivas, metas como erradicar el trabajo infantil el año anterior en basurales. Este fue un logro de todo el país, no nuestro, de todo el país. El país lo logró, el Ecuador lo logró, así se lo ha reconocido tanto en UNICEF como en la OIT, pero es un logro de país, vuelvo a repetir, de que esos menores ya no estén. Y tenemos metas más agresivas todavía. Tenemos que cortarlo de raíz de una buena vez y por todas, y así lo estamos haciendo, y lo vamos a hacer en trabajo conjunto con todos, porque yo creo que esto es responsabilidad no solo del Estado. Sí, el Estado tiene la responsabilidad de dictar las políticas para hacerlo, totalmente de acuerdo, y lo estamos haciendo. También el sector privado, que también nos está apoyando, pero esto es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos del país. Todos somos responsables de cuando veamos a un niño trabajando en la calle, hablar y decirle a la persona que le está obligando a hacerlo, o al menor que no lo debe hacer, y crear una conciencia, porque esto no solo es un tema de controles. Vamos a crear controles, por supuesto, pero vamos a ir primero por la buena línea, invitados a todos a trabajar en esto, a dar políticas de concientización de que no deben trabajar los menores, y sumando esfuerzos lo vamos a lograr. Entonces agradezco nuevamente estas iniciativas, el gobierno siempre estará trabajando en este sentido. Seguimos sumando actores, qué bueno. Yo creo que las iniciativas de este último mes han sido muy positivas. Creo que estamos en el camino correcto, creo que lo estamos haciendo bien y vamos a obtener los logros a muy corto plazo. Todos vamos a trabajar de manera conjunta. Finalmente yo creo que no podemos seguir esperando a que los niños crezcan para que dejen de trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Francisco Vacas, ministro de Relaciones Laborales del Ecuador. Señor ministro, Telefónica Movistar tiene una concesión hasta el año 2023. Mientras tanto estaremos aquí con la fundación.
estamos seguros que para entonces ya nuestro foco no será la erradicación del trabajo infantil, sino una meta muchísimo más allá. Pero cuente usted con nuestro compromiso para cumplir todas las metas del país. A continuación quiero invitarles para ver un video del 4º Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil. Vamos, video, por favor. Parece que el video se hace esperar, lo que pasa es que lo están rodando, porque como recién estamos empezando con el 4º encuentro, aparentemente lo están rodando, ¿no? Pero está rodado ya, estamos a punto de ponerlo, y si en los próximos minutos no entra video, vamos con lo siguiente. Coméntenme cómo estamos, compañeros. ¿Listos? Vamos, video. Dibujante, un profesor. Todos tenemos derecho a elegir nuestro camino, dirigir nuestros pasos hacia lo que más deseamos, perseguir nuestros sueños. Pero hay a quienes la realidad les niega toda clase de oportunidad. Todo trabajo o actividad que afecta al desarrollo físico y psicológico de los niños, impidiéndoles ser realmente niños y afectando a su dignidad, todo eso es trabajo infantil. No podemos mirar hacia otro lado. El trabajo infantil es un problema que nos afecta a todos, gobiernos, organizaciones, instituciones. Por eso tenemos una responsabilidad como sociedad. Debemos preguntarnos qué clase de mundo queremos. ¿Qué podemos hacer para acabar con el trabajo infantil? Lamentablemente, muchas familias deben decidir si sus hijos trabajan o no. Es una decisión dura que se toma al interior de los hogares. Es también parte de su cultura. Muchas veces la única forma que conocen para sobrevivir. La pobreza evidentemente es una de las causas, que no la única, que genera el trabajo infantil, pero también, y no nos olvidemos de ello, el trabajo infantil es generador de pobreza. Los niños necesitamos estudiar, formarnos sin tener que trabajar, poder ser niños. La movilización de la ciudadanía como parte de una demanda social definitivamente va a incidir en las autoridades, en los decisores, y esto va a fortalecer las políticas públicas para hacer frente al trabajo infantil. Los gobiernos tienen un papel esencial en este problema. Vamos a preocuparnos, a despertar conciencia, y solamente si tenemos esta mirada ciudadana vamos a lograr efectivamente erradicarlo. Tenemos derecho a aprender, a jugar, a que nos protejan. Son nuestros derechos y necesitamos que se cumplan. Erradicar definitivamente en 2016 las peores formas de trabajo infantil. Esa es nuestra meta. Un objetivo que aún está lejos de lograrse y para el que queda mucho por hacer. Por eso tenemos que renovar nuestros compromisos y seguir esforzándonos para construir una sociedad donde los niños y niñas no tengan que trabajar. As crianças e adolescentes que trabalham serão adultos sem qualificação para o mercado e que vão constituir famílias cujas crianças provavelmente vão ser inseridas no trabalho infantil. No podemos permitir que tantos niños estén en situación de precariedad. Tenemos que conseguir acabar con el trabajo infantil. Los niños tienen que estar en la escuela, estudiando. Eso es lo que tenemos que conseguir. Aún tenemos un largo camino por delante. Un camino arduo, como todos los que conducen hacia las grandes metas, pero que contigo lograremos recorrer. Porque entre todos, solo entre todos, podremos acabar con las peores formas de trabajo infantil antes de 2016. Cuando sea grande quiero ser feliz. Pues sí,
vamos a erradicar el trabajo infantil? Por supuesto que sí. Quiero invitar ahora que nos acompañen aquí adelante Carmen de la Serna, directora de Programas Sociales de Fundación Telefónica, y Vladimir Chicaesa, coordinador nacional de OIT y PEC Ecuador. Por favor, acompáñennos, que además comenzamos con el lanzamiento del concurso de mejores prácticas, ¿verdad? Empiezas tú, Carmen. Sí, que yo soy muy bajita. Señor ministro, señora Menchú, Excelencia, muchísimas gracias a todos otra vez por estar aquí. Fundación Telefónica trabaja desde 2004 con el objetivo de contribuir a erradicar el trabajo infantil en 13 países de Latinoamérica. Con diferentes estrategias y líneas de actuación, buscamos retirar a niños y niñas del trabajo, intentando ayudar a generar para ellos un proyecto de vida con más oportunidades. Nuestro programa ProNiño en este momento atiende en los 13 países a unos 280.000 niños. Trabajamos también en fortalecer diferentes agentes sociales que intervienen en este ámbito. Trabajamos en generar conocimiento sobre el trabajo infantil a través de estudios, de sistematización de prácticas. Promovemos alianzas público-privadas en el marco de políticas públicas y apoyamos movilización social en torno a esta cuestión. De acuerdo a los compromisos adquiridos en el tercer encuentro internacional contra el trabajo infantil, uno parecido a este que celebramos en Bogotá en el año 2010, Fundación Telefónica y ProNiño, en alianza con la Oficina Internacional del Trabajo y su programa IPEC, impulsaron la creación de la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil, cuyo objetivo era constituir un espacio virtual de referencia, de análisis, de debate, de generación de propuestas para avanzar en la movilización de la causa y en la prevención y en la erradicación del trabajo infantil. Para acercarnos a este objetivo nos hemos propuesto junto a la OIT 3 estrategias transversales. Primero, el trabajo horizontal, que debe ser colaborativo y en red. Segundo, la identificación, la sistematización y la difusión de experiencias y buenas prácticas que pueden replicarse, y que hay muchas, porque hay muchas personas trabajando desde hace mucho tiempo y muchas instituciones y gobiernos en esto. Y promover la investigación y reflexión sobre los múltiples aspectos y dimensiones del trabajo infantil. Queremos ayudar a promover nuevas formas de combatir viejos problemas, y los entornos 2.0 están contribuyendo de manera eficiente a hacerlo en muchos ámbitos, no solamente en este. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación nos abren nuevos espacios de diálogo que rompen las fronteras, que posibilitan el intercambio del conocimiento, que nos ayudan a repensar los problemas desde diferentes ángulos y perspectivas, y que nos ayudan a generar esa necesaria movilización que dé sentido de urgencia a las causas sociales, a esta y a muchas otras. En este sentido, la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil no tiene límites, así se ha propuesto ser. Todos pueden aportar, todos pueden colgar textos, participar en foros, crear comunidades por afinidad de intereses temáticos, hacer contactos, amistades, intercambiar ideas y experiencias con personas involucradas en combatir el trabajo infantil y que se han registrado en la red y participan en debates e incluso en actividades de formación. En este momento, la red, que ya es un hecho desde hace tiempo, tiene más de 10.000 personas inscritas procedentes de 14 países. Solo en mayo hemos superado los 15.000 accesos y 62.000 páginas visitadas. En su biblioteca, por ejemplo, la red pone a disposición de quienes accedan a ella más de 300 textos y vídeos que pueden consultar. Entre los temas que ha tratado la red en este tiempo, pues puedo mencionar las metas educativas 2021, los objetivos del milenio, la hoja de ruta, las peores formas de trabajo infantil, el tema del trabajo infantil doméstico, acciones de movilización social, la descentralización y el trabajo infantil, políticas de protección a la infancia, entre otras muchas. Os invito a todos a conocerla y a entrar. Porque creemos que es imprescindible aunar esfuerzos y ponerlos en valor, hemos promovido junto a la OIT esta red, que es un espacio abierto de participación plural para que todos los que se preocupan por esta importante cuestión puedan intercambiar. Los objetivos de esta red latinoamericana contra el trabajo infantil solo se pueden alcanzar sensibilizando y movilizando a la sociedad
y al ámbito institucional y contribuyendo a las políticas públicas de protección de la infancia, de las familias y del empleo decente. Desde esta perspectiva, es un honor para Fundación Telefónica estar hoy aquí presentando el concurso de buenas prácticas sobre trabajo infantil que Vladimir Chicaiza, coordinador nacional de OIT y PEC Ecuador, les va a explicar ahora en detalle. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todas, a todos. Quiero empezar saludando a la mesa, a nuestro ministro Francisco Vacas, a nuestro casi flamante ministro Francisco Vacas, en realidad, a la señora representante del gobierno colombiano, a nuestra Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, a los representantes de Fundación Telefónica, un caluroso saludo. A ustedes, amigas, a ustedes, amigos también, un fuerte abrazo. Me van a permitir, antes de un par de segundos, quisiera retomar yo una idea de Dagmar y en general creo que de todos. Y yo quisiera empezar destacando lo importante que ha sido para todos quienes estamos comprometidos en este tema, las últimas acciones, las últimas e importantes acciones en torno de una idea fundamental para el Ecuador en este momento, que es la posibilidad de haber logrado coordinar una serie de acciones que han tenido finalmente resultados importantes en la lucha contra el trabajo infantil. Los datos lo están demostrando, los resultados lo están demostrando, y en ese alcanzar esos resultados me parece a mí que la tarea del Ministerio de Relaciones Laborales no ha sido solamente importante, ha sido fundamental y ha sido determinante. Desde la OIT, y entiendo que es también un esfuerzo y un interés de todos, deseo reiterar el apoyo a este tipo de acciones, a este tipo de resultados y nuestro interés por trabajar de manera desinteresada por conseguir las metas que finalmente estamos alcanzando, finalmente. Gracias por eso, además. Dicho esto, en realidad la parte que me toca presentar a mí posiblemente es la menos glamorosa, pero hay que hacerlo, finalmente. Y en realidad parte de una idea y de un conocimiento que para todos es claro. El trabajo infantil, a pesar de ser un fenómeno que afecta de manera terrible a millones de niños en el mundo, finalmente está empezando a ser derrotado. Finalmente está empezando a ser derrotado. Y esto es un esfuerzo conjunto. Y América Latina ha sido sin duda la región que mayores logros ha conseguido. La reducción del trabajo infantil en América Latina ha sido la mayor a nivel global. Y me atrevería inclusive a decir que los esfuerzos y los resultados en Ecuador han sido también importantes en esa medida. Hay una serie de conocimientos, hay un montón de actividades, de acciones grandes, pequeñas, de todo tipo, que en la región se han ido generando y que han generado una cantidad también importante de conocimiento. 20 años de trabajo finalmente no es poco. 20 años de trabajo han generado temas y cosas que lamentablemente muchas veces no han sido conocidos suficientemente. Este concurso, el concurso que en este momento se lanza, el concurso de buenas prácticas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en América Latina, es un esfuerzo que está orientado y está dirigido fundamentalmente a poder recoger estas buenas prácticas, a poder sistematizar estas buenas prácticas y a poder compartir estas buenas prácticas, entendiendo eso sí, que el compartir estas buenas prácticas, compartir este conocimiento es otra manera importantísima de combatir el trabajo infantil. El aprendizaje a través de la experiencia, una estrategia fundamental en la lucha contra el trabajo infantil. Nos permitirá ampliar el conocimiento, que también nos va a permitir seguramente mejorar la gestión nuestra en el terreno que estemos además, sea en el campo, sea en la oficina pública, sea en la ONG, sea donde estemos. Este compartir experiencias y sistematizarlas busca fundamentalmente eso, busca fundamentalmente mejorar
los resultados de nuestro trabajo. ¿Qué entendemos por buenas prácticas, sin embargo? El concepto es bastante amplio y seguramente aquí hay muchísimas buenas prácticas. Básicamente cualquier experiencia, cualquiera que en su totalidad o que en parte funciona para combatir el trabajo infantil. ¿Cómo sabemos que esa práctica funciona? Fundamentalmente y básicamente porque es una práctica, porque es una acción, porque es una actividad que se está realizando. Esa es primero que nada la primera condición para que sea considerada una buena práctica. Es una acción que se está realizando ya. Y es un poco, quizá nos puede dejar por fuera algunas buenas ideas, algunas cosas potenciales que se pueden hacer. No, esas serán seguramente en el futuro una buena práctica. Fundamentalmente una buena práctica es una acción que se está en este momento realizando y que ha logrado resultados objetivos, en primer lugar. En segundo lugar, una buena práctica tiene que tener una condición sine qua non, que es la replicabilidad. Una buena práctica tiene que ser posible de ser replicada. Y vayan ustedes pensando en sus propias actividades, porque cada uno de ustedes seguramente tiene ya en su cabeza algunas buenas prácticas que podrían ser presentadas a este concurso. Este es el segundo elemento, una replicabilidad en contextos diferentes evidentemente y con los cambios que sean necesarios, pero que sea una guía para poder generar acciones similares en ese mismo sentido. Esa es también una buena práctica. Dicho esto, algunos criterios de evaluación para estas buenas prácticas en este concurso serán, por supuesto, su innovación, su creatividad. ¿Por qué esta buena práctica debería ser de interés potencial para otras personas, para otras agencias, para otros actores? Un segundo elemento, la eficacia y el impacto. ¿Qué beneficios? Y digo esto para ir pensando justamente nosotros ya más en concreto en nuestra propia acción. ¿Qué beneficios esta buena práctica deriva? ¿Cuán sostenible puede ser esta buena práctica? Realmente, ¿cuán sostenible puede ser esta buena práctica? Es un tema además clave, porque hemos sido testigos lamentablemente también muchas veces de buenas acciones que no han logrado sostenerse en el tiempo. Pensar qué ha pasado, por qué razón esto no ha sido sostenible, encontrar sus soluciones y plantearlas como una buena práctica. ¿Hasta qué punto la buena práctica contribuye a lo que decimos ahora acá? A un trabajo articulado. Porque es claro para todos nosotros que el trabajo infantil no se va a resolver por la acción de uno u otro actor, independientemente de los demás. Este es un trabajo que compete a todos y compete a todas. Y es fundamental tener prioritariamente clara la perspectiva de trabajo articulado. Y finalmente, eficiencia y ejecución. Este concurso es un concurso abierto, es un concurso amplio, que pretende incorporar a todos los países de la región, trabajadores, empleadores, ONGs, fundaciones, para todos. Es un concurso absolutamente abierto en que todos y todas podemos participar. Serán evaluadas estas buenas prácticas por un comité de selección formado en un primer momento por representantes de OIT y de Fundación Telefónica, las cuales evaluarán estas buenas prácticas y con toda seguridad pues harán un listado importante de ellas. Para inscribirse arrancamos la próxima semana, el 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Empiezan las inscripciones para estas buenas prácticas y se extenderán a lo largo de todo este año y parte del 2013 inclusive. El concurso terminará finalmente el 12 de junio del año 2013 en el marco de la cuarta fase del cuarto encuentro internacional de trabajo infantil que se llevará a cabo en Brasil y que finalmente nos dará, yo no quiero que pensar en un ganador, en una ganadora, que finalmente nos va a dar una serie de buenas prácticas en la que todos finalmente vamos a poder ganar, porque todos hemos podido aprender de los demás. Pues básicamente es eso, una invitación y les animamos fervientemente que ustedes puedan participar y a entender de que, insisto, esto no es un concurso que busca ganadores y ganadoras en sí, que este es un concurso que lo que pretende es básicamente compartir, entender, trabajar juntos y en esa medida sí tener una serie de triunfadores y triunfadoras de acá que nos permitan avanzar a la consecución definitiva de la meta. Esperamos alcanzarla de tener un 2020 sin trabajo infantil en la región. Muy amables, gracias. Muchísimas gracias a Vladimir Chicaiza, representante de IPEC OIT. Y pues de esta manera queda
queda inaugurado el 4º encuentro internacional. Queremos agradecer de manera muy especial a todos quienes han conformado la mesa para la organización de este encuentro, que son MIES-INFA, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, UNICEF, OIT, el Consejo de la Niñez y la Adolescencia. Muchísimas gracias por todo el aporte, pues somos dentro de la mesa de trabajo infantil las organizaciones que estamos poniendo el hombro para conseguir las metas. Queda inaugurada a nuestra distinguida mesa. Les pido que tomen asiento porque vamos a empezar ya con la primera conferencia, la conferencia que tiene que ver con la hoja de ruta sobre el trabajo infantil, para lo cual vamos a invitar a que pues nuestra mesa nos acompañe adelante si lo consideran, y vamos a invitar a la doctora Elena Durón Miranda. Aquí usted me cambia el protocolo, que una foto oficial, por favor. Entonces, si se ponen aquí adelante para la foto oficial. Perfecto, y entre que nos ayudan retirando un poco de sillas de aquí la gente del evento, les comentamos que después de la primera conferencia sobre la hoja de ruta, vamos a tener un pequeño break y luego tendremos las mesas de trabajo. Vamos a contar con la mesa de trabajo indígena y adolescente, indígena y afro, que va a tener lugar aquí en este auditorio, y la mesa de trabajo adolescente protegido y empleo juvenil decente en el Paraninfo. El Paraninfo está en el otro edificio. Eso va a ser después del break. Adicionalmente a ello se va a desarrollar la mesa de trabajo gubernamental, de la cual participarán exclusivamente los representantes de los gobiernos que nos acompañan, y ellos analizarán allí cuáles son un poco los retos en cuanto a políticas. Las dos mesas que estarán abiertas están abiertas aquí en el auditorio y en el Paraninfo. A continuación quiero pues pedirle a la doctora Elena Durón Miranda que me acompañe aquí arriba para empezar con su ponencia. La doctora Elena Durón Miranda es psicóloga especializada en temas como desarrollo comunitario, promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, infancia y pobreza y trabajo infantil. Hace 10 años fundó en Argentina la Fundación Petizos, Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil SOS, organización que trabaja con distintos sectores de la sociedad, generando alianzas con actores estratégicos, gobiernos locales y regionales, empresariado, organismos de protección y promoción de derechos de la infancia, academia, organizaciones de la sociedad civil, familias y comunidades, con el objetivo de generar un nuevo pacto social libre de explotación y maltrato a la infancia. La doctora Durón participó en la última Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, La Haya 2010, y formó parte del grupo que elaboró la hoja de ruta para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016. Actualmente es vicepresidenta del Consejo Patagónico de Protección de Derechos de los Niños en Argentina. Doctora Elena Durón, bienvenida al Ecuador. ¿Está bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer a la organización de este evento por haberme convocado para compartir con ustedes esta mañana. Quiero agradecer a la Fundación Telefónica, que realmente en toda América Latina ha generado un
un movimiento y unas acciones que son muy contundentes de cara a la erradicación de trabajo infantil. Y la verdad es que también quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están en la organización de este evento, que por ahí nosotros no los vemos y que están corriendo e imprimiendo y asegurando que esté bien el audio y todo eso, y que por ahí a veces no lo vemos, pero están muertos de nervios. Decirles que está saliendo todo perfecto. Bien. Voy a volver un poco a la vieja escuela de no usar la computadora para exponer, y hace mucho no lo hago, espero que me salga bien y que no piensen que por qué no traje algo para mirar un poquito. Yo les quiero contar principalmente cuál fue mi experiencia como parte del grupo que elaboró la hoja de ruta de La Haya, pero también, antes de eso, me gustaría por ahí contarles y que pudiésemos visualizar a la hoja de ruta no solamente como un documento de 12 o 13 páginas con una X cantidad de artículos, sino transmitirles que esto es un punto es un punto final y un punto de comienzo, pero de un movimiento global en contra del trabajo infantil que empezó hace muchos años. Entonces, en este sentido, voy a hablarles un poquito de todo lo que fue este movimiento global del trabajo infantil, contra el trabajo infantil, que se podría decir que comenzó más o menos por 1800, en la Inglaterra industrializada, en donde muchos sectores empezaron a ver necesario que los niños y las niñas no trabajaran. Imagínense que en esa época se creó una llamada ley de fábricas en donde prohibía el trabajo a menores de 8 años. Era una especie de convenio 182 de esa época. Imagínense las condiciones que tenía. Y que aparte restringió a 8 horas a los menores de 14 años, a 8 horas laborales. De ese momento para acá, por suerte, hemos avanzado muchísimo y en relativamente poco tiempo, un siglo y medio casi. Y han estado presentes muchos actores, porque como ya lo repitieron las personas que hablaron antes, este es un problema muy complejo que hace totalmente ilusorio el pensar que lo podemos resolver solos desde algún sector. Es en este sentido que también me gustaría hablar de un paradigma acerca de la mirada de la infancia y que está totalmente impregnado en la hoja de ruta. Este paradigma se llama de la protección integral de los derechos de la infancia y rompe con toda la visión anterior, que era la visión de ver a niños y a niñas como objetos de protección en un estado de situación irregular. El paradigma de la protección integral de los derechos genera acciones articuladas, como ya se han estado hablando, genera también un principio que es básico y que es el principio de la corresponsabilidad. Genera que muchas personas desde muchos lugares tengamos que actuar articuladamente y genera también un mecanismo de exigibilidad, que quiere decir que cada uno de estos actores tiene tareas muy delimitadas y muy definidas que son susceptibles de que otro actor le exija el cumplimiento de las mismas. Entonces, en estos dos principios básicos, que son la corresponsabilidad y la exigibilidad, es donde descansan todos los circuitos de protección a los derechos de la infancia y todas las acciones que después se pueden ir, digamos, especificando, como en este caso el trabajo infantil. Bien, en este sentido, en los últimos años ha cobrado un papel preponderante todas las acciones que se generan no solamente del Estado, que si bien es el principal garante de los derechos de todos los ciudadanos y en especialmente de los más vulnerables, sino también de otros actores sociales como son las empresas,
como son los organismos internacionales, como son las organizaciones de la sociedad civil y como son los niños, las niñas y los adolescentes que forman parte de todo este universo de protección integral de los derechos de la infancia. En este sentido, cuando nosotros estuvimos trabajando con la hoja de ruta, el documento base de la hoja de ruta se preparó por un grupo consultivo y esta preparación comenzó en el año 2009, a mediados, fines del año 2009. Este grupo consultivo estaba formado, como acabo de explicar antes, por empresas, por empleadores, por organismos internacionales, por estados y por organizaciones de la sociedad civil. Unos meses antes del encuentro de La Haya pudimos tener acceso a los borradores de este grupo consultivo las demás personas que participábamos. En este caso yo representaba a organizaciones de la sociedad civil. Nuestros referentes de organizaciones de la sociedad civil en La Haya fueron la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y el Grupo Internacional contra la Esclavitud. Y nosotros como grupo de ONGs pensamos que había unos puntos que no eran negociables con respecto a todo el proceso de la conformación final de la hoja de ruta y que, bueno, fueron los siguientes. Una era la necesidad explícita de que en la hoja de ruta estuviera hacer mención a la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas y de todos sus protocolos adicionales. ¿Por qué? Porque a veces corremos el peligro de que cuando focalizamos en una problemática específica, como en este caso el trabajo infantil, nos olvidamos de que esto está enmarcado en una lucha por restituir derechos vulnerados de niños y niñas. Entonces nosotros tenemos que pensar de una manera más amplia. Nos estamos focalizando con el tema del trabajo infantil y de la vulneración de derechos que eso implica, pero nos tenemos que siempre ir a nuestra carta, digamos, magna a este respecto, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas. Otra cuestión que nosotros planteamos como organizaciones de la sociedad civil es la necesidad de que las voces de los niños, las niñas y los adolescentes estén presentes en estos documentos. ¿Por qué? Aparte de que, porque es como bastante obvio y porque todos los documentos internacionales que han ratificado la Convención hablan de la importancia de las voces de los niños y de las niñas, también nos dimos cuenta que si no estaban sus voces presentes, estábamos todavía en el paradigma anterior de tomarlos como un objeto de cuidado y no como un sujeto activo de derecho. Una persona puede ser sujeto cuando dejamos que emerja la palabra, cuando dejamos que emerja la voz, cuando habilitamos el espacio para que nos diga qué piensa, qué siente, qué desea, qué quiere, qué no quiere. Y en este caso, las voces de los niños, de las niñas y adolescentes trabajadores no estaban presentes. Trabajadores y no trabajadores, en realidad las voces de niños y niñas. Otra cuestión que para nosotros era un no negociable era la inclusión del enfoque de género. Nos parecía que era sumamente importante visibilizar que las niñas muchas veces están sujetas a dobles o triples victimizaciones por su condición de género. Otra cuestión, y de eso quedó muy teñido la hoja de ruta, es que hablar de las peores formas de trabajo infantil no implica que no tengamos que luchar contra todas las formas de trabajo infantil, porque de alguna manera que todas son peores formas. Lo que pasa es que algunas actúan con mucho más rapidez y vulneran con mucho más gravemente los derechos de los chicos, pero todas son peores formas. Por otro lado, nos pareció muy importante generar un acceso universal y gratuito a una educación de calidad, entendiendo que en la educación de los niños y de las niñas está verdaderamente el camino a romper ese círculo vicioso que se genera entre pobreza y trabajo infantil. Bien, en este sentido,
La hoja de ruta consta de 2 partes. La parte 1 es lo que se llama los principios rectores y sobre todo menciona de manera muy explícita cuáles son las obligaciones de los gobiernos, en primer lugar, para llevar a cabo una hoja de ruta en sus estados, ¿no? Habla acerca de la necesidad de modificar la legislación nacional, habla acerca de la educación y la formación, de brindar educación de calidad en todos los niveles y brindar formación para aquellos adolescentes trabajadores, adolescentes y jóvenes trabajadores. Habla acerca de todos los circuitos de protección social que tienen que implementarse en los países para poder cumplir con esta defensa integral de derechos. Y habla también acerca de la política sobre el mercado laboral. Más adelante se menciona cuáles son las acciones por parte de los interlocutores sociales, por parte de las ONGs y otros actores de la sociedad civil y por parte de las organizaciones internacionales y regionales. La parte 2 de la hoja de ruta nos habla de cómo se va a ir haciendo este seguimiento de los progresos y nos proporciona mecanismos de monitoreo y seguimiento para ello. De esto pasaron ya 2 años. Ya en los momentos de plenario, todo el mundo no dudaba en decir, se nos hace tarde, 2016 está ya acá, a la vuelta de la esquina. Imagínense hace 2 años, ahora está aquí con nosotros. En este sentido es interesante darnos cuenta que de las 14 hojas de la hoja de ruta, solamente hay 3 renglones en donde se habla de el consultar a los niños y a las niñas acerca de estas cuestiones que son vitales para ellos. En 14 hojas, solamente hay 3 renglones. Así que, en parte, una parte importante que yo quiero transmitirles es que nosotros tenemos un desafío, cada uno en el lugar que le toca, como sociedad civil, como empresa, como gobierno, como estudiantes, como padres y como madres, como personas de la comunidad. Nosotros tenemos que hacer que esos 3 renglones sean más renglones en la práctica, sean muchas acciones. Una de las cuestiones que normalmente suele suceder es que todo el tema de la participación infantil y juvenil se le deriva, por decirlo de alguna manera, a la sociedad civil. De hecho, los 3 renglones de la hoja de ruta dice, una obligación de las organizaciones de la sociedad civil es crear las condiciones favorables para que niños y niñas participen. Entonces ahí quedamos como muy pegaditos, sociedad civil habilitando procesos de participación de niños y niñas. Me parece que es muy importante que esto no sea así, que los gobiernos o los organismos internacionales no pongan solamente en la sociedad civil, en las organizaciones de la sociedad civil, esta responsabilidad de habilitar espacios en donde niños y niñas puedan expresar su palabra. Y no me estoy refiriendo solamente a niños y niñas que trabajan, aunque por supuesto sí como prioridad. Me estoy refiriendo también a todos aquellos niños y niñas en donde probablemente existan en su vida más situaciones de promoción de derechos que de vulneración de derechos. ¿Qué tienen que decir los niños y las niñas que no trabajan y que no se van a ver probablemente nunca en la necesidad de trabajar? ¿Qué tienen que decir acerca de aquellos pares, de aquellos niños y niñas que sí trabajan? Porque después nosotros hablamos, y porque aparte son palabras y conceptos hermosos sobre la solidaridad, sobre la intergeneracionalidad, sobre que la infancia es el presente y el futuro también. Pero son cosas que tenemos que empezar a trabajar ya y no focalizando a los niños trabajadores, solamente habilitando a ellos para que den su palabra. Tenemos que habilitar la palabra de la infancia para que nos digan qué opinen, sobre el trabajo infantil, qué opinen sobre las reformas. En este sentido, hace un par de semanas en el Parlamento Patagónico estábamos hablando con los niños y las niñas acerca de la corresponsabilidad.
y nos parecía un poco difícil poder bajar el concepto de corresponsabilidad. Y finalmente un chico chileno nos preguntó si era como una pizza y la partíamos en pedazos y a cada uno le tocaba el suyo. Y a partir de esa metáfora de la pizza empezaron a hablarse de conceptos mucho más profundos y demás, y qué pasa cuando uno se quiere comer 2 pedazos, o qué pasa cuando uno deja su pedazo. Si lo pensamos como adultos, podríamos estar hablando del corrimiento del Estado o de, no sé, digamos, de conceptos que pueden ser como más intelectuales para nosotros, pero que salió de las voces de los niños y de las niñas hablando sobre el tema de corresponsabilidad, por ejemplo. Entonces, como bien lo decía en el último informe de la OIT, América Latina es la región que ha presentado más avances acerca de la lucha contra el trabajo infantil. Desafortunadamente, en Holanda, en La Haya, la representación de América Latina no tuvo el impacto suficiente. Había muchas redes de organizaciones, no solo lo de la sociedad civil, sino de sindicatos, de empleadores, etcétera, de Asia y de África. Pero de América Latina éramos muy poquitos. De las ONGs había solamente 4 países, Paraguay, Perú, Costa Rica y Argentina, que bueno, hicimos lo que pudimos también, intentamos generar ahí una incidencia y hablar de la región, pero bueno, no éramos tantos. Entonces también esto es un desafío de cara a Brasil. Brasil, como va a ser en América Latina, obviamente que vamos a tener más representatividad, pero ¿cómo es posible que una región que tuvo los mayores avances en un X número de tiempo, de alguna manera estuviera tan poco representada? Eso no es culpa de nadie, es responsabilidad de todos haber estado ahí, ¿no? Es responsabilidad de todos también que eso no ocurra más. Otra de las cosas que nos dimos cuenta, y en estos años de seguimiento de los acuerdos de la hoja de ruta con el Foro Latinoamericano de ONGs que hemos conformado para esto, es que en nuestra región no faltan políticas públicas, afortunadamente están. Tenemos que empezar a pensar la eficiencia de esas políticas públicas, tenemos que empezar a generar que esto deje de ser una letra muerta para vivirlo y para actuarlo. En este sentido, la articulación, y como lo mencionaba el ministro y todas las personas que me precedieron, hablar de la corresponsabilidad sin protagonismos de competencia. Todos somos protagonistas, todos, y todos somos parte, y seríamos muy ilusos en pensar que lo podemos hacer algún actor solo, ¿no? Entonces, el tema de la articulación sectorial, que es lo que genera finalmente que una política pública se haga, camine y funcione. ¿Qué es lo que está pasando cuando hay una política? ¿Qué es lo que está pasando en el medio y que impide que existan los mecanismos para que esa política pública se cumpla? En este sentido, hay algunos países que han avanzado en la elaboración de su hoja de ruta. Centroamérica es la región más avanzada de América Latina de cara a esto. Hay otras partes como por ejemplo Argentina. Argentina decidió que no va a hacer un listado de peores formas de trabajo infantil porque todas son peores formas. Entonces esto de alguna manera te marca que no puedas hacer una hoja de ruta para eliminar las peores formas. Bueno, se hará una hoja de ruta para eliminar todas, ¿no? Hay grandes avances como por ejemplo en Colombia, se va a hablar seguramente después, pero con la implementación de los territorios libres de trabajo infantil, que se fue una idea que salió en La Haya, en donde se decía que las peores formas son tantas y tan graves, quizá no son tantas, pero son muy graves, que lo ideal sería territorialmente ir generando esta visualización de territorios en donde haya esa peor forma predominante y entonces empezar así como por partes, digamos. Esa fue una idea muy interesante que salió en La Haya y que Colombia lo está haciendo.
el ejemplo de Ecuador con la erradicación de trabajo infantil en basurales, que está considerada una de las peores formas y que es un ejemplo para toda la región. Entonces, desafíos desde el tercer sector, generar foros latinoamericanos y foros regionales. Somos mucho más fuertes cuando estamos juntos, porque al final después todos hacemos cosas muy parecidas y todos estamos intentando luchar contra las mismas, el mismo flagelo que es el trabajo infantil, y de una manera también muy parecida. Podemos aprender unos de otros y es mucho más fuerte cuando nuestra voz genera, digamos, en bloque. Desafío fundamental para todos: habilitar la voz de los niños, de las niñas y de los adolescentes, pero habilitar la voz no solo en espacios de un taller, hacemos afiches que quedan preciosos y sacamos fotos y lo guardamos para el próximo encuentro. No, hacerle un seguimiento a esa voz de los chicos, generar que también los gobiernos tengan lugares en donde los chicos puedan ir a hablar y decir lo que opinan y lo que sienten, y que sea tomado para generar política pública. Ejemplo maravilloso el de la ciudad de los niños de Tonucci, que en la ciudad de Rosario, en Argentina, se está implementando. Ya cada vez hay más municipios en donde siempre hay con los concejales, con el cuerpo legislativo, siempre hay una banca para un niño, niña o adolescente. Por ahí se empieza, digamos, por legitimar esos espacios, no solo en la letra, no solo en el afiche, no solo en la palabra, ¿no?, de los grandes. Y desafío también sobre cómo hacer una medición adecuada de las políticas públicas que tenemos, porque tenemos legislaciones de avanzada. Todos los países de nuestra región han adherido al paradigma de la protección integral de los derechos. Todos tienen leyes específicas de protección a la infancia, en donde se genera y se marca un circuito muy claro de cuando hay un derecho vulnerado, todos los pasos que se tienen que seguir para restituir ese derecho. No es que no haya letra, lo que pasa es que está, ahí está fallando un poco la implementación. Ese es el desafío, eso es las cuestiones que nos tienen que interpelar, y cada uno, repitiendo el ejemplo de los niños de Radatili, este lugar donde trabajamos, cada uno con el pedazo de la pizza que nos toca comer. Muchas gracias. Realmente muy ilustrador lo que nos has podido comentar hasta ahora. Confirmen, ¿sí funciona este o no? Más cerca. Tenemos una cantidad de micrófonos aquí. Perfecto. Hay que hablar cerquita nomás. Ese es el único reto aquí. Muchísimas gracias. Muy ilustrador, Elena, realmente lo que nos has contado sobre la hoja de ruta. Y creo que sí, si quizá Latinoamérica en La Haya no estuvo bien representada, pese a ser la región más avanzada, definitivamente a Brasil 2013 vamos a llegar bien representados, y además con la problemática del trabajo infantil muy discutida. En lo que a nosotros nos corresponde como Fundación Telefónica, el pedazo de pizza que nosotros nos adjudicamos en materia de debate y de conocimiento es generar justamente estos foros. Este de aquí es el primer foro de la región que se hace este año. Hemos hecho ya foros anteriores con los encuentros previos a este cuarto encuentro, pero estamos ahora en Ecuador con la región, con esta región básicamente, después será en Panamá, México y Brasil. Así que en lo que respecta a sociedad civil, en lo que respecta a debate, creo que vamos a llegar más preparados de lo que estuvimos en La Haya. Por lo demás, quisiera hacerte una pregunta. Tú, desde tu diagnóstico, ¿cómo ves a la región ahora? Si a La Haya llegamos como una de las regiones más avanzadas, ¿cómo estamos ahora? Y antes de que me contestes, hay un micrófono rondando, abiertas las preguntas para el público ya, así que vayan pidiendo la palabra. No sé quién tiene el micrófono. 2 micrófonos, pídanlos y luego les voy dando palabra. Yo creo que es evidente que vamos a llegar muchísimo más avanzado, con cuestiones mucho más consolidadas y sobre todo habiendo reflexionado más de qué es esto que implica que fuimos la región en el mundo que generó mayores esfuerzos positivos. Hay algunos países, sobre todo en Centroamérica, que antes de la hoja de ruta de La Haya
ya habían elaborado hoja de ruta con el acompañamiento de IPEC de OIT. Son hojas de ruta muy exhaustivas, son hojas de ruta maravillosas. En realidad es que yo hice una lectura después de La Haya, porque me encontré que había hojas de ruta, y la verdad es que dije, la hubiéramos traído, porque son hojas de ruta. La del Salvador lo dice así textual, dice: esta es una hoja de ruta con una versión holística, y es una palabra muy fuerte, porque son hojas de ruta plasmadas con integralidad. Sé que hay algunos países, siempre hay un dato más nuevo del que está pasando que el que sabe, el que está acá. Entonces, si alguien sabe un dato más nuevo, le pido que nos comparta. Pero sé que hay algunos países que han estado actualizando esas hojas de ruta previas a La Haya, digamos, con unas ciertas partes del nuevo articulado, pero creo que vamos a llegar de una manera con mucha más fortaleza. Perfecto. Preguntas. Por favor, si nos dices tu nombre y de dónde nos acompañas también. Mi nombre es Gustavo Mármol, de la Fundación Cruz Blanca. Mi nombre es Gustavo Mármol, de la Fundación Cruz Blanca. Adelante, Gustavo. La pregunta es, la política lo están haciendo los políticos. A nivel nacional e internacional está el tema muy saturado, pero en las acciones concretas, ¿qué hacen los municipios, los gobiernos locales, las parroquias rurales? Porque de ahí nacen los niños más pobres del campo que vienen a la ciudad a trabajar. Y las grandes empresas como las floricultoras, aquí en la sierra y en la costa, las bananeras, que utilizan a los niños. Y los gobiernos que hacen obras tan grandes como aquí en Quito, obras que por la historia y por el pueblo han presionado, como el aeropuerto y el metro, pero solamente se dedican a eso porque están pensando en las próximas reelecciones. Perdón, estamos hablando de un foro un poco internacional. Elena, representante internacional, sería quizá bueno que hablemos un poco más bien a nivel de, no tanto ya ir a lo local, porque evidentemente ella no va a tener las respuestas, solamente como detalle para las próximas preguntas. Gustavo, te iba a decir que no conozco en específico estos casos que me estás contando, pero te quiero compartir como una militante de la infancia, de lo social. Mi campo de trabajo son los basurales, y muchas veces cuando yo estoy acá me parece lejísimos lo que hago allá, y cuando estoy allá me parece lejísimos esto. Pero una cosa que he aprendido de cara quizá a poder dar alguna respuesta a lo que planteaste. Mira, a veces a las personas que estamos en territorio, nosotros vivimos la vulneración de derechos en tiempo real, porque lo vemos todos los días con los niños con los que trabajamos. Pero por otro lado, encontramos todos estos estamentos que se dicen de protección, que funcionan con tiempos que tienen una lógica totalmente distinta, y que en el momento en que llegamos con el papel que nos pidieron y los sellos y demás para decir que ese niño que estaba allá, que está en la floricultura, en la ganadería, en el basural, en el mercado, ya se fue ese niño, y una persona en una oficina recién nos hizo un sello. Eso me parece que es una tensión de toda la gente que trabajamos junto, muy cerca de los chicos, y que también es responsabilidad nuestra no solo estar ahí enfocado con el niño o niña, sino también, y por el mecanismo de exigibilidad, estar tocando las puertas que haya que tocar y estar ejecutando acciones de incidencia en política pública para que esto se haga real, para que la vulneración de derechos que se da todo el tiempo y la forma de solucionarlo, ese abismo que hay, empiece a hacerse menos. Comparto totalmente tu pregunta, quizá tu angustia, porque a mí me pasa muchas veces, pero también me doy cuenta que si no tenemos las voces en estos lugares y si dejamos que la letra sea letra muerta, es que lo estamos dejando también nosotros mismos.
Perfecto. Por aquí. Aquí está el micrófono. Buenos días con todos y con todas. Primeramente, mi nombre es Pedro Galindo, yo soy un militante de derechos humanos, ¿sí? Soy técnico de erradicación del trabajo infantil para el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Bien, justamente lo que Elena comentaba ahora, ¿no? Habló plenamente de todo como un sistema nacional descentralizado de protección integral de niñez y adolescencia que existe aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Es decir, hablamos de un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia con todo, digamos, con sus consejos cantonales, digamos, que están a un nivel de política pública, ¿no es cierto? En un segundo nivel estamos hablando de que existen organismos de protección, defensa y exigibilidad, por ejemplo, los jueces de niñez y adolescencia, las juntas cantonales de protección de derechos, y finalmente, un tercer nivel del sistema, hablamos de los organismos ejecutores, ¿no es cierto?, donde está el servicio, por ejemplo, educación, salud, ¿sí? En fin. Y alrededor de todo este sistema funciona como ¿cuál es la gasolina de este sistema? Es la participación social, ¿no es cierto? Está transversal en todo esto, ¿no es cierto? Justamente me dio mucha emoción oír que, por ejemplo, en Argentina también estamos hablando de la misma manera, ¿no es cierto? Basados en principios rectores, ¿no es cierto? Tenemos una ley específica de niñez y adolescencia que acá se denomina el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿no es cierto? Contamos también, justamente hablábamos de que la participación social de los niños no sea, como tú decías, simplemente un tallercito, ¿no? Sino más bien una cosa que nazca desde el Estado, la sociedad civil, todos, ¿no es cierto? Reflexionemos que acá tenemos todas las condiciones necesarias para, digamos, implementar la hoja de ruta que tú nos decías, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos un Consejo de Participación y Control Social, ¿no es cierto?, en donde tenemos una ley de participación social además, que por ejemplo en cualquier decisión a cualquier nivel de gobierno existe lo que se llama la denominada silla vacía, en donde por ejemplo un adolescente, un niño puede, digamos, participar, ¿no? Eso más o menos simplemente quería comentarles, ¿no?, de que acá tenemos las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces es por eso que un poco a mí me preocupa también, acá no sé si todos conocemos, hay una propuesta de la ley de los consejos de la igualdad que está realmente desmantelando a todo lo que es el sistema de protección de niñez y adolescencia, ¿no? Un poco esa era mi inquietud y mi presentación. Gracias. No doy yo tanto la palabra como quien está dando los micrófonos, así que aquí yo doy la palabra a quien tenga el micrófono. Muy amable, gracias. Mi nombre es Jofre Pérez Villarroel, director ejecutivo de la Fundación Amor de Papá en el Ecuador, sede Ecuador. Estamos en Latinoamérica, igual con los compañeros del Padre del Obelisco en Argentina. Los logros que se han logrado en el trabajo infantil son realmente muy dignos y muy rescatables. Pero siempre nosotros como fundaciones a nivel internacional estamos preocupados que si eso va a la par a generar empleo para los padres. Tomemos en consideración que cuando se pierde un trabajo laboral, por ende se acaba el hogar y los hijos se ven apremiados en buscar recursos para mantener a sus hogares. El trabajo tradicional que tenemos en Latinoamérica y en el mundo se están combatiendo, pero penosamente en Latinoamérica y en el Ecuador. Esos trabajos han mutado y se han convertido hoy en personas que están expendiendo sustancias psicotrópicas, alucinógenas, drogas, como minoristas. Hasta donde las leyes que tenemos en el Ecuador, que realmente somos magníficos para crear leyes, hoy por hoy hemos acabado de salir del primer debate de la Ley de Juventudes, donde se crea un Consejo de Participación Juvenil. Pero ¿hasta dónde vamos a crear estos organismos en donde solo se reúnan estos adolescentes, pero que no puedan plasmarse en realidad esos derechos? Tú mencionabas los derechos integrales de los niños, niñas y adolescentes. Y combatir este mal no solo es el trabajo infantil. ¿Cuántas naciones se han propuesto y han visto que el no tener derecho a ver a su padre separado o divorciado incide en ese trabajo infantil? El síndrome de alienación parental es evidente en los basureros, tú como lo has mencionado. ¿Hasta dónde nosotros como organizaciones civiles estamos dispuestos a emprender una nueva legislación más sencilla, más concreta, pero más pragmática, más real? Bajemos las cosas a la tierra para ver si podemos sembrar para mañana cosechar. Gracias. Perfecto. Muy buenos días, el doctor Aurelio Vera. Un ratito, ¿sí? Dale,
Pues ya tengo. Tenemos más o menos 10 minutos más y después cerramos esta intervención. ¿Sí? Doctor Aurelio Vera, sociólogo vago. Tengo una experiencia de haber trabajado en América Latina. Eu trabajé en las favelas do Rio de Janeiro, os meninos da rua. Tenemos que ubicar dónde está la problemática. No es lo mismo trabajar en las favelas que trabajar en Chimborazo, donde he trabajado también, ¿no? Yo creo que tenemos que ir, amigos, amigas, a las causas, a las raíces, y no andamos en la periferia. El problema económico, ese es un problema terrible. Y sigue el terrible capitalismo neoliberal, el vampiro que chupa la sangre a los pobres y siga realmente retroalimentando realmente terriblemente. Entonces, ese es un problema muy serio. En América Latina no hemos llegado a un socialismo. Estamos en ese proceso, también he estado en Bolivia, de un empoderamiento social de los pobres, los humildes, para realmente ir controlando este terrible monstruo, vampiro, el capitalismo, y también los problemas realmente de un estatismo que está cayendo el señor Correa también. Mire, si nos vamos a unas causas, a las raíces, problema económico, problema social, problema político, problema familiar, los niños seguirán trabajando. Disculpe, estoy también en Venezuela, estoy trabajando ahorita acompañando a profesores en América Latina, Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social, Fe y Alegría, estamos también en el chat. Yo quisiera que ustedes, que son más entendidos, o que vayamos a las causas, a las raíces de por qué los niños que deben jugar, tener educación de calidad profunda, realmente siguen trabajando en América Latina, los gamines de Colombia, los petizos que ha dicho la compañera, usted misma, ¿no? También yo digo que podemos caer en un paternalismo. ¿Dónde están los niños que nos protesten? Ustedes no pueden decir, los niños, ustedes, cabezones, están haciendo una planificación desde arriba. Pero nosotros necesitamos otros espacios de niños, de jugar, de querer, de amar. Ustedes nos imponen las leyes y quieren que juguemos con su rol. ¿No será una manipulación, compañeros? Gracias. Gracias. Vamos con una última pregunta de la parte de atrás, con la respuesta, y después nos vamos a una pequeña pausa. Buenos días, mi nombre es Manuel Reina, soy asesor de la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo del Ministerio del Trabajo de Colombia. Y digamos, hace más o menos 4 o 5 años he participado en el diseño e implementación de políticas contra el trabajo infantil. En Colombia, de 2008 a 2015 se implementa la Estrategia Nacional contra las Peores Formas de Trabajo Infantil. Digamos, la estrategia fue diseñada y empezó a implementarse previo a la propuesta de hoja de ruta. Cuando uno visibiliza como los elementos de la estrategia y los de hoja de ruta, encuentra muchos elementos esenciales de corresponsabilidad, de integralidad, y digamos, de alguna manera hay como unos pasos muy cercanos y muy próximos que digamos que enriquece la implementación de la política. Esta estrategia que movilizamos en Colombia ha tenido unos logros de importancia, también unos alcances que la han fortalecido. Por ejemplo, en el deseo de acceder a servicios sociales a los niños, niñas y a las familias, hay unos programas de jornadas escolares complementarias, entre los cuales se suman los de la Fundación Telefónica, que ha permitido que sumamos de más o menos 23.000 y 25.000 cupos para niños trabajadores a más de 500.000. Y digamos, eso es un esfuerzo y un logro de importancia para nuestro país. Digamos, en este instante estamos tenemos esa cifra grande, pero implementarlo no ha sido tan fácil. Entonces, mi pregunta respecto a nuestra estrategia que aplicamos en Colombia y la hoja de ruta es cómo lograr que, digamos, estos dos instrumentos de política, que en esencia tienen un espíritu muy similar, se complementen, dialoguen entre sí y se fortalezcan. Porque, digamos, en principio parecería que la propuesta de hoja de ruta es una propuesta para ser asumida por parte de los países, pero digamos muchos países desarrollan políticas que digamos que necesitan un tiempo de fortalecimiento, de maduración. Entonces, en concreto, ¿qué consejos tú das para que se fortalezcan estas visiones mutuamente y digamos como que en lugar, digamos, de debilitar ciertos espacios, se complementen y se fortalezcan? Muchas gracias. No, gracias. A ver, voy a empezar por esta última, pero tiene que ver, me parece que con las otras. Hay una cuestión que es básica y fundamental.
y esto se llama enfoque de derechos. Este trabajo que estamos haciendo acá, la hoja de ruta, el trabajo de muchas organizaciones, de muchos gobiernos, de la Fundación Telefónica, se sustenta en ese llamado enfoque de derechos, que tiene unos principios que son comunes. Por eso parece que fueran como eso, son parecidas. Los niveles, como comentaba Pedro, los niveles de implementación, la base de la pirámide, bueno, o sea, es una pirámide en donde las medidas cambio. Cambio. Entonces, ¿por qué parecen iguales? Porque estamos hablando de derechos humanos. Esa es la primera. De derechos humanos y después de derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Entonces, hay unos ciertos principios que los derechos humanos, que son inherentes a los derechos humanos, ¿no? Uno es el tema de verlos integralmente. Entonces, por eso está bueno incluso, si hay dos cosas parecidas, que sea, mira, esto es integral y esto también, bueno, vas por buen camino, ¿no? Eso está bien. Por otro lado, fíjate que en el primer y más importante principio rector de la hoja de ruta dice: los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de hacer respetar el derecho a la educación y de asegurar la eliminación de las peores formas. Los gobiernos deberían asumir esta responsabilidad al más alto nivel y guiados por el interés superior del niño. Esto quiere decir que de hecho la hoja de ruta puede tener una manera de implementación a través de la estrategia nacional del país, porque la hoja de ruta es un medio, no es el fin. Podemos caer a lo mejor en ese error, hacer la mejor hoja de ruta, que tenga todos los requisitos, pero entonces va a tener también los de la estrategia. La hoja de ruta es un medio, es un mapa, por eso es como un mapa, una hoja de ruta. Te debería dejar de ver desde arriba qué camino seguir. Y si el camino para seguir de implementar es a través de la estrategia nacional, y ese será el camino de Colombia, no sé, pero es una humildísima opinión. Que por otra parte Colombia, muy admirable los logros que ha hecho política en serio. Bien, y nada, también decir, nosotros no podemos no darnos cuenta que el mundo está cambiando mucho, muy rápido, y que los efectos que antes decía la globalización, si es buena, si es mala, más bien ahora las cuestiones que pasan en un lugar son realmente globales porque afectan a todos. Yo pensaba, que comentaban hace rato, bueno, toda la cuestión de que en países de Europa están resurgiendo formas de trabajo infantil, como en Italia, como en Grecia, como en España, que parecía que ya estaba erradicado. ¿Por qué no los latinoamericanos contarles de nuestras buenas prácticas? ¿Por qué no hacer hacer este intercambio? Por eso metámonos al concurso. Muchas gracias. Perfecto. Sé que todas las personas tienen muchísimo interés en participar. Queremos comentarles, evidentemente es un encuentro altamente tecnológico. Estamos siendo retransmitidos por streaming. Tienen aquí nuestra dirección donde pueden encontrarlo. Para aquellos que no tuvieron la suerte de venir, mándenles la información. Cuentas de Twitter abiertas. ¿Quién me dice qué cuentas están abiertas? ¿No te oigo? ¿Sin trabajo infantil? ¿Sin trap infantil? Y trabajo infantil. A ver, diga usted. Es sin trap infantil y trabajo infantil como hashtag. Como cuentas estamos tuiteando desde Sin Trabajo Infantil y desde Fundación Telefónica Ecuador, que es Fundación S. Bueno, perfecto, pero tienen en las pantallas, tienen la referencia, vayan viéndolo, tuiteen, hablen, discutan. Lo que queremos es tener una discusión amplísima de toda la sociedad para ver cuál es nuestra hoja de ruta, cuáles son los temas pendientes, hacia dónde vamos. Vamos a una pequeña pausa con un cafecito, les tenemos en el segundo piso y después de eso están las mesas, los talleres de discusión, el trabajo adolescente protegido y empleo juvenil decente en el Paraninfo y el trabajo infantil de pueblos indígenas y afro aquí en este auditorio. Paraninfo en el otro edificio, aquí en el auditorio seguimos con la otra mesa. Un fuerte aplauso para Elena, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias.